Buenos días, mi nombre es Lina María Montoya Salazar y el día de hoy les voy a hablar sobre la estabilidad estelar de enanas blancas. Entonces, las enanas blancas son remanentes estelares de estrellas de masa baja e intermedia, es decir, entre 8 y 9 masas solares, y se estima que aproximadamente el 97% de las estrellas finalizan su etapa evolutiva como enanas blancas. Ahora, en las enanas blancas no se da la fusión nuclear porque no se llega a la temperatura suficiente para fusionar los elementos que hay en estas. Y para darnos una idea de las temperaturas en las enanas, tiene que Sirio B tiene una temperatura central de aproximadamente 10 a la 7 Kelvin y una temperatura efectiva de 10 a la 4 Kelvin. Entonces, en la foto que vemos aquí, tenemos a Sirio A y a Sirio B. Sirio A es esa grande y central de la imagen y Sirio B es esta de aquí. Y podemos notar la diferencia en luminosidad que hay entre las dos. Esto porque las enanas blancas son mucho menos luminosas, pese a que la temperatura de Sirio B es mucho mayor que la de Sirio A. Ahora, de la estructura estelar, básicamente necesitamos estas ecuaciones. La primera es la de equilibrio hidrostático, la segunda es la de conservación de la masa, y de estas dos ecuaciones sale la ecuación de Lane-Emden, que nos permite relacionar y solucionar eh, gases que se comporten como un polítropo, es decir, que tengan una presión que es igual a una constante por la densidad a la n, donde n viene siendo el índice politrópico. Entonces, dependiendo de la física que tengamos, va a variar ese n. Además de esto, para entender un poco cómo funcionan las enanas blancas, partamos desde su formación. Entonces, básicamente las estrellas de masas más bajas e intermedias llegan a un punto en el que logran fusionar helio y crear una estructura de capas en la estrella. Entonces, al tener esta estructura de capas, van a estar los elementos más pesados en el centro de la estrella y así sucesivamente hasta llegar a los menos pesados. Entonces, iría carbono, oxígeno, luego helio y luego hidrógeno. Y eso ocurre durante la rama sintética de gigantes. Después, como los elementos más pesados van a estar adentro, el núcleo se va a empezar a degenerar porque no van a alcanzar a tener una temperatura lo suficientemente alta para empezar a fusionar los elementos en el núcleo y eso va a causar que este vaya a aumentar su material, lo que va a hacerlo mucho más denso, pero no va a aumentar su volumen, entonces va a volverse degenerado. Al alcanzar la suficiente temperatura, porque la temperatura va a seguir creciendo, solamente que no va a ser la suficiente para tener reacciones nucleares, va a llegar un punto en el que va a ser suficiente para que se prenda la fusión de ese elemento. Y eso va a generar una expansión del núcleo que va a expulsar materia de las capas externas. Esto ocurre en los pulsos térmicos en la rama sintética gigante que son aquí arriba. Entonces, esta expulsión de materia va a además de supervientos de la estrella, van a generar que mucho material se pierda y esto forma una nebulosa planetaria. Esta nebulosa planetaria básicamente es hidrógeno molecular y helio molecular, pero principalmente hidrógeno molecular, que era el de la capa más externa, que la estrella perdió. Va a ser muy luminosa, muy brillante a causa de la radiación de la estrella, pero debido a que no está sujeta a nada, esta nebulosa planetaria, que va a ser básicamente gas, va a expandirse a lo largo de el medio interestelar y va a terminar por ser ópticamente delgada y eventualmente ópticamente imperceptible. Lo que va a quedar en el centro de esta nebulosa planetaria va a ser principalmente el core de la estrella, es decir, el núcleo de la estrella, que va a estar compuesto principalmente, usualmente, de carbono y oxígeno y capas más externas, capas delgadas de helio y de hidrógeno. Estas variaciones en estas capas y en los componentes que quedan al final de la nebulosa planetaria van a generar diferentes tipos de espectro que no van a depender de la temperatura. O sea, que las líneas espectrales no van a depender de la temperatura, pero sí, pues el flujo sí va a depender de la temperatura. Ahora, eh,
Así se forman la mayoría de enanas blancas. Entonces, por eso es la formación que explico. Eh, y estas enanas blancas las vamos a pensar inicialmente como un gas de Fermi. Para entender eso, pues hay que entender que es un gas de Fermi. Entonces, básicamente es un sistema de fermiones libres, es decir, que fermiones que no interactúan entre sí y que cumplen el principio de exclusión de Pauli, que nos indica que no pueden haber dos fermiones en el mismo nivel cuántico con los mismos números cuánticos. Entonces, esto va a generar que se vayan llenando niveles de energía desde los más bajos hasta los más altos, a causa de que no pueden estar en el mismo nivel de energía. Esto en el mismo nivel de energía con el mismo estado cuántico, es decir, con el mismo spin. Esto, a diferencia de los bosones, que como podemos ver en esta imagen, sí pueden estar todos en el mismo nivel de energía, no importa el spin, porque pues, son bosones y no siguen este principio de exclusión. Ahora, en un gas de Fermi existe una energía de Fermi, que es la energía del estado más alto que puede estar ocupada por un electrón o una partícula realmente, un fermión, a temperatura cero. Entonces, es el tope al que pueden llegar en temperatura cero. Y esa energía de Fermi tiene un momento de Fermi asociado, que es lo que vamos a utilizar particularmente en este trabajo. Ahora, como no pueden estar todos en el nivel más bajo de energía y se van a ir empezando a llenar los niveles del más bajo al más alto, esto va a generar una presión de generamiento, que es una presión que generan los electrones para no estar en el mismo nivel energético. Esta presión de generación es la que sostiene a la enana blanca. Esto a diferencia de otras enanas, de otras estrellas, porque las otras estrellas se sostienen gracias a presión de radiación que viene causada por las reacciones nucleares. Entonces, lo que la sostiene es presión de generación principalmente. Ahora, un gas de Fermi relativista, que es el modelo que utilizamos para las enanas blancas. De la mecánica estadística nos dicen que así depende el número de partículas y de esta forma depende la presión del gas. Ahora, ambas dependen del momento de Fermi, que ya les dije está asociado a esa energía de Fermi. Y encima de esto, tiene que ser un gas de Fermi relativista. ¿Por qué relativista? Porque al tener densidades tan altas, se tiene que la energía de Fermi en este tipo de gases va a ser comparable a la energía en reposo de un electrón. De ahora en adelante vamos a considerar gas de Fermi de electrones porque pues, la estrella la modelamos como un gas de Fermi de electrones, que básicamente es utilizar en lugar de m, pues en m la masa del electrón. Y entonces va a tener la energía en reposo de esta partícula y esa energía ya inicialmente nos habla de que estamos teniendo un sistema degenerado. Entonces, al ser las energías comparables, se asume que lo correcto es tener una aproximación relativista a el sistema físico. Y entonces, de ahí sacamos que esta es la energía del sistema, que es la energía de una partícula relativista. De estas tres ecuaciones se obtiene la presión y la densidad, que están dadas por estas dos ecuaciones, donde A y B son constantes, que aquí están definidas, y f de x es esta función de aquí, y pues x a la 3 es esto, y x es el momento de Fermi sobre la masa, en este caso del electrón, sobre la velocidad de la luz, que básicamente nos está hablando de qué tanto es el momento de Fermi comparado al momento de esa partícula relativista. Entonces nos habla, de cierto modo, de qué tan relativista es el gas. Entre mayor sea X, más relativista va a ser el gas. Y entre menor sea, menor relativista va a ser. Entonces va a tener más componentes no relativistas y más componentes relativistas. Y eso nos habla un poco de la física del problema. Ahora, para solucionar esto, pues todo el sistema lo que hacemos es suponer equilibrio estático, que es esta primera ecuación de aquí, y de eso, reemplazando lo que les mostré ahorita, se obtiene esta ecuación de aquí. Esta ecuación diferencial, eh, particularmente bonita, no es. Entonces, para poderla escribir de una forma más estética, más fácil de manejar, lo que se hace es reemplazar inicialmente y cuadrado por pues, x al cuadrado más 1 por y cuadrado para sacarnos esta raíz de aquí y eso se reemplaza en toda la ecuación y después se adimensionaliza
y se llega a esta ecuación de aquí, que es mucho más similar a la ecuación de Lane-Emden. Ahora, claramente, pues, entre estas dos ecuaciones no hay mucho en común por la dimensionalización, pero si nos quisiésemos devolver de esta ecuación a la anterior, lo que tendríamos que tener en cuenta son estas ecuaciones, que el radio viene siendo igual a alfa por eta, donde alfa es normalización y eta es radio normalizado, y y es igual a y sub 0 por phi. Y sub 0 es el valor de y en el centro, y como les hablé, x nos habla de qué tan relativistas estamos, y y nos habla también de lo mismo, porque es x más 1. Entonces, eh, phi lo que nos dice es cómo se rescala eso. Y como vimos anteriormente, eso está asociado directamente con la densidad. Entonces, phi realmente nos está hablando de un rescalamiento de la densidad, que es de lo que nos habla Lane-Emden. Ahora, y sub 0, aquí, para que lo tengan en cuenta, es básicamente el valor de y en el centro de la estrella. Y esto nos lleva a las condiciones de frontera de la estrella. Entonces, estas ecuaciones son las que utilizamos para sacar las condiciones de frontera. La primera es en el origen, de donde se obtiene que phi es igual a 1 y la derivada de phi es igual a 0. Y la otra es en el borde, de donde se obtiene que phi en el borde tiene que ser igual a 1 sobre y sub 0. Solucionando la ecuación diferencial que ya les mostré y reemplazándola para diferentes valores de y sub 0, porque eso depende de la densidad y cada estrella pues tiene densidades diferentes, se obtienen estos diferentes valores de el radio. Entonces, esto es el borde de la estrella, que es lo que podemos ver aquí. Y estos son los etas unos que nos van a servir para hallar masa y radio de la estrella. Ahora, volviendo a la realidad de esa ecuación diferencial y reemplazando las ecuaciones que ya les mostré para regresar a una concepción real, lo que tendríamos es que la masa va a ser igual a esto, el radio va a ser igual a eso y la densidad va a ser igual a esto, los tres dependientes de phi y de eta. Si los quisiéramos evaluar con la masa total y el radio total de la estrella, habría que evaluarlos en eta igual a 1. Ahora, los límites físicos de todo este problema. Tenemos dos. El primero, tomar densidades centrales pequeñas, que básicamente es aproximar x sub 0 a 0, y con eso tener, se llega a esta ecuación de aquí, que como podemos recordar, es exactamente la ecuación de Lane-Emden, pero con n igual a 3 medios. ¿Qué significa n igual a 3 medios? Que lo que vamos a tener es un gas ideal. Ahora, el otro límite es densidades centrales grandes, que básicamente lo que hace es asumir que y sub 0 es muy grande, entonces esto 1 sobre y sub 0 al cuadrado va a ser igual a 0 y nos vuelve a dar una ecuación de Lane-Emden, pero ahora con un índice politrópico de 3. ¿Qué significa un índice politrópico de 3? Un gas de fotones. Entonces tenemos en densidades pequeñas, un gas ideal, que es no relativista, y en densidades grandes, un gas de fotones, que es el límite ultra relativista. Entonces, básicamente, de ahí salen estas dos ecuaciones. Y es la física que explica. Ahora, la masa límite se toma en el límite ultra relativista. Entonces, tomamos la masa 3 y de lo que les mostré en la diapositiva anterior, se puede llegar a que tiene una constante politrópica de 2a sobre b a la 4 tercios y que la masa va a depender de esta función de aquí. Se calcula lo mismo y se obtiene que el borde de la estrella va a ser 6,8968 y evaluando en el límite de la estrella se obtiene que la masa límite es 1,43534 4 masas solares. Ahora, lo que le dio a Chandrasekhar fue 1,432 masas solares, que realmente nos muestra que hay un valor muy similar, muy cercano, pero no es exactamente el mismo. Entonces, lo que causa esta diferencia en los valores es un uso de diferentes constantes, pero nos da realmente bastante cercano al límite. Ahora, la relación entre la masa y el radio. Estas son las mismas ecuaciones que les mostré anteriormente, la de la masa y la del radio dependiendo de eta, y solucionando para las condiciones de frontera que ya les mostré, para diferentes valores de densidad, se obtiene que la relación entre la masa y el radio viene siendo, está dada por esta curva de aquí. Entonces, esta es la curva que nos muestra
cuánto sería la masa con respecto al radio de una estrella que se encuentra soportada únicamente por presión de generación, es decir, el caso crítico, que solo la presión de generación es la que la aguanta. La línea roja pues nos muestra la línea de la masa límite, es decir, que ya no se nos pueden pasar las estrellas. Y el modelo relativista nos muestra lo que les acabo de explicar, es decir, que para abajo de la línea negra tampoco se pueden pasar. Ahora, si tenemos en cuenta esto con respecto a al caso no relativista, vemos que para densidades pequeñas convergen a lo mismo y de la misma forma, para densidades altas, el caso relativista y el límite ultrarrelativista convergen a lo mismo. Entonces, lo que nos muestra el modelo es una combinación de estos dos casos. Ahora, por ahora hemos tratado las enanas blancas como gases de fermiones quietos soportados únicamente por presiones de generación, pero una estrella quieta no existe. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser añadirle dos factores físicos, el campo magnético y la rotación. Ahora, el campo magnético eh, va a afectar aportando una energía a causa del campo magnético que va a ayudar a la estrella a sostenerse, es decir, que va a aportarle estabilidad. Calculando esto, se obtiene que la masa máxima va a depender de la masa de Chandrasekhar, que es este 1,43 por este factor de aquí, que es la misma, más 3 medios por delta. Delta está definido como iota sobre alfa por el flujo magnético al cuadrado, por la constante de gravitación universal, por la masa al cuadrado. Ahora, iota, alfa y beta, 3. El 3 viene porque estamos en el caso ultrarrelativista, entonces para mantener la misma notación, porque se puede hacer para el caso no relativista también, entonces para mantener la misma notación. Pero básicamente, esas tres constantes son positivas, se pueden calcular, no están calculadas en el modelo por simplicidad, porque es realmente complicado calcularlas, porque tienen que tener en cuenta demasiadas cosas, pero nos da una visión de cómo ese campo magnético puede aportar a que la estrella se mantenga más estable, porque vemos que delta tiene una dependencia eh, clara del campo magnético, del flujo magnético que depende del campo magnético. Y de la misma forma dependen de la rotación. En este caso tenemos kappa, que pues viene siendo el análogo a iota, pero para los efectos de la rotación. Y sub K viene siendo la energía cinética rotacional. Entonces, también se realiza de la misma forma el cálculo y se obtiene que varía así con respecto a la energía cinética rotacional. Es decir, que entre más energía cinética rotacional le agreguemos al sistema, pues mayor va a ser la masa límite. Ahora, con respecto a el estado del arte, a lo que ya han hecho otras personas, en este trabajo obtuvimos una masa límite de 1,4353, mayor que la de Chandrasekhar, principalmente por constantes. Ahora, con respecto a lo que hacen en el Patria, básicamente parten de lo mismo, de gas ideal, de Fermi, de relativista, pero en lugar de utilizar las ecuaciones de estructura estelar para resolver el sistema, utilizan energías y conservación de energía y teorema del virial. Y con esto llegan a una ecuación que depende de la densidad y para simplificar los cálculos, lo que hace es asumir una densidad constante y calcularla con respecto a eso. Llegan a un valor de 1,7220, que es muchísimo mayor a lo que realmente es el valor límite de las enanas blancas, la masa límite que pueden tener. Esto se debe principalmente a asumir densidades constantes. Pero el objetivo de ellos no es llegar a un valor exacto, realmente es llegar a una aproximación y un entendimiento del sistema, entonces no está tan lejos. O sea, sí está bien lejos, pero llegan a explicar lo que es su objetivo, entonces, pues, maravilloso que lo logren hacer tan simplificado. Ahora, MOSA lo que hace es agregarle a la estructura estelar un factor de gravitación cuántica. Y ese factor de gravitación cuántica altera la masa límite y
nos dan un valor de masa límite de 1,3983, eh, debido a este factor de gravitación cuántica. Les da un poco menor de lo que nos da a nosotros. Y Carvalho et al. Lo que hacen ellos es tomar la misma estructura estelar, pero en lugar de asumir la ecuación de equilibrio estático con eh, la gravitación de Newton, la hacen con gravitación de relatividad general. Y ese cambio en la gravitación, sí, en la gravitación, lo que hace es que también baja la masa límite, la a 1,4153, pero incluye la relatividad general, que es un factor muy importante para este tipo de estrellas, principalmente en ese límite ultrarrelativista que es la masa límite. Ahora, con los datos observacionales. Tenemos aquí los datos de Gaia, del segundo catálogo de Gaia. Y básicamente este es el diagrama de Higgs-Russell, pero el que nos interesa son las enanas blancas, que son estas de la esquina inferior. Y tomando los catálogos, los datos de Gaia y los datos de el Sloan Digital Sky Scanner, obtenemos eh, esta comparación con los datos observacionales que se tienen de estos dos catálogos. Entonces, en términos generales, las que tienen masas inferiores a 0,75 masas solares muestran que están por encima, y las que tienen masas mayores a 1,25 también muestran que están por encima de el modelo que nosotros tenemos. Ahora, principalmente el modelo lo que realmente busca es calcular las críticas, es decir, únicamente sostenidas por presión de degeneración. Entonces, tiene todo el sentido que estén por encima. Lo importante es que no se bajen. ¿Por qué están así en estos puntos? Entonces, para las de masa baja, es decir, densidades más pequeñas, lo que se tiene es que la temperatura tiene un factor importante, más importante que para las de masas entre 0,75 y 1,25. ¿Por qué? Porque en estos casos la estrella no va a estar completamente degenerada, y esto va a llevar a que haya una presión extra a causa de la temperatura del gas. Entonces, entre mayor temperatura, va a haber otro factor que va a sostener a la enana blanca, y eso va a llevar a que se suban. Entonces, principalmente en esa parte del gráfico van a estar por encima a causa de la temperatura. En el intermedio se ajustan perfectamente. ¿Por qué? Porque en cierto punto la temperatura y la densidad en un gas de Fermi no importa porque está completamente degenerado. O sea, es tan denso que la temperatura no te va a aportar nada por el degeneramiento que hay en el gas. Y esto lleva a que en el centro se ajuste muy bien el modelo. Ahora, ¿por qué las que están encima de 1,25 masas solares también están más arriba? Principalmente porque en esas masas tampoco, la temperatura tampoco influye, porque ya nos pasamos de ese límite en donde la temperatura deja de tener deja de influir lo suficiente, pero en estos puntos los efectos de gravitación cuántica, relatividad general, magnetismo, rotación son muchos mayores debido a la dependencia del radio, y esto hace que todos estos factores ayuden a la estrella a soportar su presión y por ende no decaiga como decae en la gráfica. Además de esto, la gráfica muestra un radio de cero que no tiene sentido físico. Lo que sucede es que la masa se pasa, en estos puntos está soportada por otras cosas, y al pasarse lleva eh, a otros objetos más densos. Ahora, les dije que lo importante es que no se nos bajaban, pero si hacemos un zoom bien grande, notamos que hay algunas cuantas estrellas que sí se nos bajan un poquito. Entonces, aquí están graficadas con las barras de error, y como podemos ver, las barras de error son muy grandes. Entonces, por más bonito que sea y por más que se ajuste a nuestro sistema, las barras de error son bien grandes, lo cual explica por qué se pueden bajar un poco con respecto a nuestro modelo. Y además, el otro factor importante es que nosotros estamos tomando un peso molecular de las enanas de 2, y ese peso molecular no es completamente correcto. Uno puede tomar un peso molecular
un poco mayor de 2,1 más o menos. En la literatura están reportados diferentes valores, pero más o menos 2,1. Y ese peso molecular de 2,1 baja un poquito la gráfica, haciendo que estas se acomoden a ese peso molecular. Sin embargo, porque el peso molecular de 2 tiene sentido físico tomarlo, debido a que es el caso en el que el gas estaría completamente ionizado, eh, se elige tomar ese factor y aún así nos muestra un modelo bastante cercano. Eh, entonces, conclusiones. Primero, se reprodujo el modelo de Chandrasekhar con ajustes modernos dadas las constantes y se determinó la masa límite gracias también a estas constantes. Además de esto, se agregó una visión simple de cómo cambiaría esta masa límite teniendo en cuenta factores como la rotación y el campo magnético, y se revisó la validez de este modelo con respecto a los datos observacionales. Además, se analizaron los fenómenos físicos que nos explican cada una de las partes de este modelo y por qué los datos se ajustan de esa manera en esos puntos. Entonces, se hizo un análisis global de cómo funciona la relación masa-radio de las enanas blancas. Un trabajo futuro sería realizar esta misma relación, pero teniendo en cuenta más factores físicos, como por ejemplo la relatividad general, la temperatura, la rotación y el campo magnético. Y encima de esto sería muy bueno extender el modelo de enanas blancas a estrellas de neutrones y agujeros negros. Para esos casos hay que tener en cuenta otro tipo de física, pero sería bastante interesante extenderlo a esos casos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, muy bien.